Bueno, una nueva oportunidad en la que vamos a dar tratamiento a esta institución muy particular que tiene la provincia de Buenos Aires para sus municipios, que es la rendición de cuentas. Está reglada en la Constitución de la provincia, en su artículo 192, que nos obliga a examinar y resolver sobre las cuentas del ejercicio anterior que el intendente remite al Consejo Deliberante respecto de lo ejecutado y lo realizado en el presupuesto y con las ordenanzas fiscales e impositivas que se aprueban para el año anterior y del cual sale el cálculo de recursos sobre lo que se va luego a ejecutar. No es una instancia menor, es una sesión de relevancia, porque además implica la posibilidad de la ciudadanía de tener una doble mirada, diría yo, sobre lo que implican las cuentas de las municipalidades. Por un lado, el hecho de la transparencia y el conocer la ejecución de las partidas, de aquello que ya ha sido determinado, que es una faz, si se quiere, técnica y administrativa, y que por el otro lado tiene que ver con el acceso de la ciudadanía a los bienes públicos, al uso de los bienes públicos, es el recurso de todos los vecinos los que está en juego, y de las responsabilidades que de esos bienes han tenido los funcionarios que han hecho la ejecución de las mismas. Ahora hay otra faz que me parece que es importante rescatar siempre que hablamos de una rendición de cuentas o cuando tratamos el presupuesto o las ordenanzas madres de los municipios que regulan los tributos. Y es la reflexión que surge a partir de estas normas de cuál es el carácter de ciudad, cuál es la administración, cuál es el tipo de sociedad que está organizada en función de aquello que nosotros aquí decimos que se ha gastado, que se va a gastar, o que se ha invertido, o que se va a invertir. Ese para mí es el resultante central para pensar una rendición de cuentas y para pensar los instrumentos de navegación que tienen los municipios. ¿Qué tipo de municipio se construye? Es lo que queda plasmado en el presupuesto y es lo que luego vemos en la rendición de cuentas que se ejecutó. Y ahí la pregunta es, ¿qué políticas públicas lleva adelante el municipio respecto sobre distintos aspectos? Y esa es la parte medular o central de lo que vamos a rendir. Por supuesto que están los números, los estados económicos financieros, el estado demostrativo y lo que vamos a abundar luego en el bloque. Pero no quería dejar pasar sobre esta reflexión central. Nosotros construimos una comunidad, esta ciudad, con un perfil determinado que queda plasmado en este tipo de ordenanzas, cuando decidimos en qué vamos a gastar y cuando vemos en qué lo gastamos. Podemos citar dos o tres cuestiones, pensaba. La estructura tributaria de San Pedro determina dónde los sanpedrinos, de acuerdo a los servicios que tienen, ponen sus recursos. Si nosotros en la rendición de cuentas vemos que la tasa de ABL recauda el 54% y la de servicios sanitarios del 57%, si nos alejamos de las pinturas más ideológicas y vamos a los datos, que es con lo que tenemos que administrar, vemos que prácticamente la mitad de la población no puede pagar las tasas. Yo no creo que no quiera. Lo que surge es que no se posibilita una construcción ciudadana cuando yo no accedo al pago. La pregunta entonces es, ¿no debiéramos reconfigurar cómo estamos planteando las tasas que hoy venimos a ver? Porque las tasas las planteamos en el presupuesto anterior y hoy vemos cuánto se cobraron. Se cobran la mitad. ¿No son demasiado elevadas en relación al promedio de la región? ¿No debiéramos pensar que una estrategia en la cual más personas puedan incluirse tributariamente, de las cuales las pasamos a ser parte de la construcción ciudadana, al poder pagar los tributos, puede redundar en una mejor recaudación y en un mejor ida y vuelta entre los ciudadanos y los que los administran? Es una pregunta que tenemos que hacernos cuando vemos el resultado. ¿Qué tipo de tributos cobramos? Lo venimos diciendo en las ordenanzas que se aprueban a fin de año. Necesitamos reformular
los derechos y tributos que estructuran cómo está pensada una ciudad. Este bloque ha presentado varias iniciativas, por ejemplo, para incluir exenciones que tengan que ver con el nuevo mundo del trabajo, economías del conocimiento, la cuestión tecnológica, etcétera, que muchas otras ciudades ya van adoptando como formas de generar empleo, desarrollo económico. No han sido tenidos en cuenta. Bueno, podrá llegar en algún momento, pero es una reflexión que vamos a tener que dar si queremos ver en las siguientes rendiciones cómo ejecutamos aquellos que hemos invertido, si va redundando en una mayor actividad económica o no, si la ciudad crece, si se desarrolla, si tiene una dirección determinada. Lo mismo podríamos decir con las actividades productivas, que alentamos o desalentamos de acuerdo a lo que creemos que la ciudad tiene que tener como dirección. El otro día me recordaba alguien que el último plan estratégico de San Pedro para determinar la composición de su Producto Interno fue en el 2000-2001. El plan estratégico, presidenta, usted lo debe recordar, que lo hizo la Universidad Nacional de La Plata con el municipio. Y allí se determinó que esta podía ser, a grandes rasgos, una economía diversificada que incluyera los aspectos vinculados a la actividad del campo, a la actividad de servicios, comercial, del puerto, de las industrias que tiene y también del turismo, que empezaba a aparecer como un sector de la economía muy potente por la cantidad de empleo y la cantidad de actividad económica y servicios que se despliegan a su alrededor. En virtud de eso nos preguntamos, vamos a abundar, ¿esta ha sido la política turística en relación a lo que se observa para el desarrollo de esos objetivos? Bueno, eso va a haber que debatirlo también. Es decir, una rendición de cuentas no es solo, y está bien enumerar aquello que el municipio cree que genuinamente ha hecho de manera eficiente, pero me parece que es una mirada reflexiva y amplia que excede los números y que implica un esfuerzo dirigencial de pensar el tipo de sociedad que se construye a partir de los recursos con los que una sociedad cuenta. Los recursos son los nuestros. Los 70.000 habitantes de San Pedro pagamos tasas municipales, pero también pagamos los impuestos provinciales y los impuestos nacionales, que por coparticipación nacional y provincial vuelven a los municipios y que no son regalos de nadie, les corresponden por ley a cada uno de los ciudadanos de las ciudades de esta provincia y de las distintas ciudades del país. Porque en definitiva, como decimos siempre, la gente sí vive en un país, vive en una provincia, pero vivimos en ciudades. Lo que nos termina dando cierta calidad de vida es cómo administramos las ciudades, cómo pensamos la organización social a partir de nosotros mismos, con mayor o menor autonomía, tema que también hemos debatido, o que yo he intentado debatir en este cuerpo estos años, respecto de la capacidad de tener autonomía para la toma de decisiones. Decisiones que a veces nos sorprenden porque, escuchaba, es cierto, se atravesó una sequía muy fuerte, que ha afectado la economía argentina y la economía local. Sin embargo, una de las tasas que mayor cobrabilidad obtiene es la red vial. Significa que ahí hay una potencia, aún en la dificultad, que también es un dato que cuando analizamos la rendición de cuentas deberíamos tener. Por lo tanto, esta reflexión inicial, que en definitiva es pensar por qué estamos aquí decidiendo algunos si vamos a aprobar o no las cuentas del ejercicio anterior en relación a cuál fue el resultado del uso de los recursos públicos, que podrá tener un cariz administrativo mejor o peor, y sobre eso ahora abundaremos, pero sino que me gustaba volver a señalar la idea de que estas instancias son para reflexionar el tipo de construcción social que la comunidad se da a sí misma. La rendición de cuentas es rendirnos qué hemos hecho con aquello que la sociedad ha depositado en nosotros, que son sus recursos. La sociedad de San Pedro deposita sus recursos en la administración central, provincial y municipal. Y nosotros hoy venimos aquí, primero, a transparentar, a mirar, a contar, a que la ciudadanía lo sepa, pero además a reflexionar sobre si la orientación
de esos recursos y de esas políticas públicas están acordes con el proyecto político, con el proyecto de ciudad, con el proyecto ciudadano, que sin tantas diferencias seguramente muchos vamos a coincidir de hacia dónde debiéramos ir. Por eso creo que es una sesión de relevancia siempre para pensar más allá del estado económico-financiero, el estado de proyecto que tiene la ciudad de San Pedro. Creemos que no están dadas las condiciones para pensar que ese proyecto ha sido en el ejercicio anterior lo suficientemente acabado y eficiente como para decir que se puedan aprobar las cuentas, sino muy por el contrario, y es por eso que ya anticipo la posición de este bloque, que será negativa. Gracias. Alejandro Donati.